somos una iglesia enferma o incluso una iglesia que está muerta. Recuerde que la Biblia dice en Apocalipsis que, amado hermano, una iglesia decía: yo estoy vivo. Pero cuando Jesús les pasó, amado hermano, la radiografía espiritual, los encontró, amado hermano, que estaban muertos. Ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Otra iglesia decía que ella no tenía necesidad absolutamente de nada, pero el Señor le dijo que era pobre, miserable y que estaba desnudo. Otra iglesia pensaba que estaban trabajando bien y que estaban haciendo las cosas, amado hermano, de una manera correcta, amando al Señor, pero el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De tal manera que encontramos nosotros que hay iglesias enfermas. Entonces, para que podamos nosotros entender, saber si una iglesia está sana o está enferma, tendríamos que ver características que la Biblia nos muestra acerca de una iglesia que está sana. Entonces, comenzamos viendo estas características, y la primera de ellas que miramos, solo voy a dar en forma de repaso rápidamente algunas cosas. La primera de ellas que miramos es que una iglesia saludable es una iglesia que persevera en la enseñanza. Y vimos Hechos capítulo 2 verso 42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que dijimos que venía de la palabra didache o didaje, que significa doctrina, enseñanza o instrucción. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, una iglesia saludable es una iglesia que estudia y que persevera constante en la doctrina bíblica. Dijimos que la Biblia está llena de doctrina, llena de enseñanza, y que esa doctrina, gloria a Dios, esta doctrina define lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es verdadero, para que esa iglesia permanezca, gloria a Dios, en lo que es bueno, en lo que es correcto y en lo que es verdadero. Fíjese qué interesante esto. A modo de ampliación de esto que le dije el día miércoles, le estoy recapitulando este día. Fíjese que la Biblia dice que va a venir un momento en que a lo bueno le llamarán malo y que a lo malo le llamarán bueno. Fíjese qué interesante eso. Y cuando nosotros vemos dentro de la iglesia, resulta que hay iglesias que a lo bueno le llaman malo. Te voy a poner un ejemplo doctrinal. Por no entender la doctrina o por no querer entender la doctrina de alguna manera, por no estudiarla y profundizar en la doctrina, podemos ver, por ejemplo, que hay iglesias que a las lenguas espirituales le llaman malas, que eso es malo. Que a la profecía, por ejemplo, llaman que es malo. Eso no existe para ellos. Por ejemplo, amado hermano, le di acerca de una de las doctrinas que aquí, amado hermano, en la zona es polémica, y es la doctrina del velo. Ellos le llaman malo al velo. Ellos no consideran que el velo sea bueno, y la Biblia dice lo contrario. Y así sucesivamente, un montón de doctrinas que son buenas, ellos le llaman malas. Entonces debemos, en el nombre de Cristo Jesús, de alguna manera estudiar la palabra del Señor, como lo dice, gloria a Dios, amado hermano, como se lo dijeron a Josué. ¿Se recuerda usted a Josué capítulo 1 verso 8, donde le digo: nunca dejes de leer? Nunca dejes de leer. Por favor, me vas buscando ese versículo, mi hijo, y me lo pones ahí. Está en una diapositiva adelante. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que haces. Entonces, cuando nosotros estudiamos la doctrina, cuando nosotros perseveramos en la enseñanza bíblica, lo que sucede es que esa iglesia va a estar en lo que es bueno, en lo que es correcto y en lo que es verdadero. Por tanto, esa iglesia va a ser una iglesia, gloria a Dios, como lo dice la palabra, sin mancha,
sin arruga, sin nada parecido a esas dos cosas, que es santificada y que llega a ser perfecta para Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esa fue la primera característica que miramos el día martes que estábamos aquí por la noche. Gloria a Dios. Veamos otra característica esta mañana acerca de una iglesia que es saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que persevera en congregarse. Una iglesia saludable es aquella que persevera en congregarse. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 verso 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Unánimes en el templo día tras día. Eso quiere decir que esta iglesia, gloria a Dios, era una iglesia que le gustaba estarse congregando. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese que hoy en día hay un fenómeno que es llamado iglesia en casa o iglesia virtual. A partir de esta, amado hermano, de esto que pasó en el mundo, de esta pandemia lamentable, amado hermano, que hasta el día de hoy tiene aterrorizado a muchas personas, muchas iglesias tuvieron que cerrar, pero algunas cerraron en algunos países por cuestiones de leyes gubernamentales. En otras se cerraron por cuestiones de miedo, pero eso ya es otro caso. Pero al haber estos cierres, lo que sucedió es que las iglesias comenzaron a tecnificarse, a meter la tecnología dentro de sus iglesias para que de alguna manera hubieran cultos o servicios virtuales. Entonces usted encuentra iglesias que grabaron, hermanos, las alabanzas en Zoom, ¿verdad? En una plataforma llamada Zoom, otras en otras plataformas, y ahí salían, amado hermano, todos conectados y la alabanza en vivo de la iglesia, pero no había nadie en la iglesia, solo estaba el grupo de alabanza y cantando, o incluso algunas desde su casa agarraban el instrumento y se coordinaban y estaban todos, hermanos, cantando y alabando al Señor. La prédica, hermano, el pastor en su casa o en la iglesia, él solito en un púlpito y predicando. Y durante 2 años casi que sucedió eso, resulta que muchas personas lastimosamente amado hermano, se acostumbraron a ese tipo de servicio, de tal manera que ahora, amado hermano, ya no han regresado a sus iglesias, sino que ahora solo se conectan, están viendo el culto, porque muchas de las iglesias quedaron grabando o sacando los cultos en vivo. Entonces hay alguien por ahí que ya no regresó, se sienta en su casa y enciende el TV, su Smart TV, ¿verdad? Y pone, hermano, el culto ahí, pero él está en su casa, no está en la iglesia. Ahora, esta nueva costumbre, desafortunadamente, hermano, ha desconceptualizado el verdadero concepto de qué es congregarse. Ahora, yo le voy a decir una cosa: aunque las redes son, amado hermano, una bendición en el sentido que tenemos la oportunidad, tanto, amado hermano, de predicar como de aprender de otros predicadores, es un error pretender, amado hermano, reemplazar la iglesia por el internet. Es un error. Claro que es una bendición. Nosotros sacamos las prédicas por las redes. Hay personas que nos están escuchando. Hay personas que, amado hermano, se van, amado hermano, y se conectan y están, amado hermano, incluso nos mandan ahí sus comentarios, comparten con otras personas los temas, amado hermano, y es una bendición interactuar con esas personas y saber que nosotros estamos siendo de bendición para esas personas, y que algunos incluso pueden reconciliarse o reencontrarse con Dios nuevamente a través de la palabra que nosotros predicamos. Pero es un error pretender reemplazar la iglesia como tal, el grupo de hermanos que se reúnen en un lugar como tal, amado hermano, por el internet. Es un error. ¿Cuántos alaban a Dios?
Pensar que el hecho de escuchar una prédica o alabanza por las redes, orar, leer la Biblia en mi casa es más que suficiente para poder, amado hermano, entrar a las bodas, totalmente es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto pensar esto? Porque el concepto de congregarse, amado hermano, es y está íntimamente ligado con el arrebatamiento. Y yo quiero que lo veamos en el nombre de Jesús esta mañana. Mire lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más, fíjese bien eso, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuándo lo deberíamos de hacer mucho más? En este tiempo que estamos viendo que el Señor se acerca. Ahora mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando el verso 25 del capítulo 10 de Hebreo, está hablando que no nos debemos de dejar de congregar como muchos tienen por costumbre, principalmente ahora que el tiempo se acerca. Ahora Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1 está hablando que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Y sigue dando ciertas instrucciones. Pero ¿qué tiene que ver este texto con el otro texto? Que ambos tienen en común una única palabra que aparece solamente en estos dos versículos. La palabra congregarnos y la palabra reunión es la palabra que usted mira abajo, que es episunagoge, que lo que quiere decir es reunión cristiana para adoración, congregación, congregarse. Entonces hemos hablado de que congregarse es la práctica diaria a modo de ejercicio para nuestro encuentro o reunión con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. La persona que no se congrega, que ha optado por quedarse en su casa, por escuchar una prédica, por escuchar las alabanzas, por orar en las reuniones de oración que se hacen en línea, amado hermano, por estar mejor en su casa que levantarse e irse a una iglesia, esa persona puede, amado hermano, estar en un peligro, y el peligro es que no va a ser arrebatada, no va a ser metida a las bodas. ¿Por qué? No se está congregando, no está episunagoge con los hermanos en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esto es importante. Esto es importante. Vuelvo, repito en el nombre de Jesús, porque de repente, amado hermano, hay gente que no entiende, que le hace falta un poco de conocimiento. Amado hermano, quizá nos va a escuchar en las redes y va a decir: entonces, ¿para qué usted predica en las redes? Vuelvo y repito, amado hermano, no es que no sea importante las redes para poder aprender, para poder estar incluso, amado hermano, reunidos de alguna forma virtual con algunos hermanos y ser edificados unos a otros, sino que no es la manera bíblica. No es lo que Dios, amado hermano, deseó desde un principio. La forma en que Cristo o en que Dios, amado hermano, desea que nosotros estemos juntos es en un mismo lugar. Por eso es que allá en el desierto les mandó un plano, amado hermano, acerca del tabernáculo, y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo congregadas, amado hermano, dejando en medio el tabernáculo. Luego, amado hermanos, David lleva el arca y crea un tabernáculo para el arca donde se congregaban 24 órdenes de cantores que cantaban día y noche. Y se reunía el pueblo a cantar y adorar. Luego a Salomón se le da la orden que construya el templo. Luego, amado, el templo es destruido y surge un nuevo movimiento en Cristo Jesús que se llama iglesia. Y dice la palabra que esa iglesia todos los días perseveraban día tras día y yendo al templo del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, congregarnos es importante. Miremos cómo David expresa esto de la importancia de congregarse.
Salmos capítulo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Algunas versiones, esta versión Reina Valera dice una cosa he demandado, algunas dicen una cosa he pedido a Dios. ¿Y cuál era lo que había pedido el Señor? Este hombre era que él quería estar todos los días en la casa del Señor. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objetivo de estar congregado en la casa del Señor? Dice, para contemplar tu hermosura. En otras palabras, para adorarte. Quiero estar en tu casa para adorarte. Pero lo siguiente que dice es para inquirir. Y esa palabra inquirir viene de una palabra que es bakar, que lo que quiere decir ir en busca, ir a buscar. Aquí viene usted a la iglesia. Yo vengo a buscar. ¿A buscar qué? La presencia del Señor. ¿A buscar qué? A buscarlo a usted para estar, amado hermano, juntos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A buscar qué? A buscar el conocimiento de Dios, que es a través de la palabra del Señor. Fíjese que esa palabra también quiere decir consagración. O sea que ir a la casa del Señor con el objetivo que tenía David es número uno, irle a buscar. Pero número dos, amado hermano, irse a consagrar. ¿Cuántos alaban a Dios? También esta palabra significa reconocer, ir a reconocer a la casa del Señor, a Dios. También quiere decir reflexionar. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a reflexionar. Estamos en la alabanza y de repente, amado hermano, estamos reflexionando en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Por qué? Porque el Espíritu comienza a redarguir, comienza a convencer, comienza a corregir. Por tanto, comenzamos a reflexionar. Y cuando encontramos, amado hermano, ese conocimiento, nos damos cuenta que es necesario, amado hermano, convertirnos, crecer, creer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta palabra también quiere decir admirar, quiere decir cuidar, quiere decir considerar, quiere decir atender y quiere decir procurar complacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire qué importante lo que es, lo que David expresaba que era, amado hermano, congregarse en la casa del Señor. Por tanto, yo quiero, hermano, repetir ese versículo. No nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. No importa cuál sea nuestra situación, no nos dejemos de congregar. Muchos, amado hermano, se dejan de congregar por enfermedades. Amado hermano, y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el Señor desea sanarnos y muchas veces desea que nos levantemos, que le vengamos a buscar a la casa, que nos vengamos a santificar, que nos vengamos a humillar. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y muchas veces, ¿sabe qué? Muchas veces sucede que cuando estamos en la casa del Señor es cuando el Espíritu hace que nos humillemos delante de Él. Yo no sé usted, pero yo tengo por experiencia que yo he sido sanado en la casa del Señor. Yo muchas veces vengo a la casa del Señor, amado hermano, quizás vengo con una enfermedad, qué sé yo, amado hermano, y el Señor me ha sanado en el púlpito, predicando la palabra, sirviéndole al Señor. Él me ha sanado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no quiero entrar más en detalle porque son temas que constantemente se dan en diferentes ángulos y que se enseñan, amado hermano, a la iglesia. Vuelvo y repito constantemente. Por eso es que, amado hermano, lo quiero dejar ahí, pero ya llevamos dos características. Característica número uno: una iglesia saludable es una iglesia que persevera en la enseñanza.
Yo no sé si usted ya tomó el consejo que le he venido dando. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y nadie, amado hermano, va a poderlo engañar, porque el Señor, mientras más lea la Biblia, el Señor le va a dar la revelación. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego, una iglesia saludable, número 2, es una iglesia que persevera en congregarse. Persevera, amado hermano, en estar en la casa del Señor todos los días. Y mejor si usted viene con un objetivo claro a la casa del Señor. No venga como un religioso, amado hermano, solo por hacer presencia, o solo, amado hermano, para que lo pongan ahí en la lista de los presentes. Gloria a Dios, para que no hable la gente que usted no viene, sino que venga a buscar, venga con un objetivo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Número 3, característica número 3. Es que una iglesia saludable es una iglesia que persevera en la comunión. Quiero que veamos el siguiente versículo, Hechos capítulo 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Y luego dice el partimiento del pan, pero yo luego quiero dejar hasta ahí, a la comunión. Ahora, ¿qué significa comunión? Una iglesia sana es una iglesia, número 1, que vive aprendiendo de la enseñanza bíblica. Persevera en la doctrina. No se deje engañar fácilmente. Ella crece, ella se perfecciona, ella quita sus manchas, quita sus arrugas, porque la palabra del Señor dice: ya vosotros estáis santificados por mi palabra. Entonces la palabra santifica, limpia, perfecciona, hace crecer. La iglesia que no estudia la palabra del Señor, amado hermano, en diferentes ángulos, es una iglesia, amado hermano, que se va a ir marchitando, va a ir muriendo. Usted la va a poder, amado hermano, ver que tiene miembros, pero esa iglesia en realidad está como aquella que le dijeron: tú dices que vives, pero estás muerta. Es una iglesia que se congrega día tras día porque ama la presencia del Señor, ama la palabra del Señor, ama estar con los hermanos. Y de ahí viene esta tercera característica, que vive en comunión. La palabra comunión es la palabra koinonía en el griego. Esa palabra koinonía tiene por lo menos 3 significados importantes. Número 1, tener comunión. Tener en común. ¿Cómo lo que conceptualiza la palabra del Señor? O Pablo, ¿cómo lo conceptualiza esto de tener en comunión? En común. Lo dice en Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, donde dice: un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos. Entonces, una iglesia que tiene koinonía, comunión, es una iglesia que tiene todo en común. Y una iglesia que tiene todo en común es una iglesia que es un solo cuerpo. Reconoce que es un solo cuerpo, reconoce que hay un solo espíritu, reconoce que tiene una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Padre. Reconoce, amado hermano, que tiene una sola palabra del Señor. Reconoce, amado hermano, que tiene, gloria a Dios, un solo Cristo Salvador. Por eso es que yo no entiendo cómo es que, amado hermano, hemos dividido a Cristo en tantos pedazos. Nosotros somos, aquellos son, vosotros sois, ellos serán. Es increíble. Pero una iglesia saludable es una iglesia que tienen todo en común. En común. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros no llegamos a tener las cosas en común, no vamos a prosperar. Por ejemplo, si nosotros no llegamos a un consenso de decir: esta doctrina es una doctrina bíblica y correcta y yo la acepto con todo mi corazón, no vamos a prosperar.
Si nosotros no nos ponemos a pensar y a decir, la alabanza es en común, me encanta esa alabanza, me encanta lo que hacemos en la iglesia, no vamos a prosperar. Porque somos una iglesia entonces enferma todavía. Una iglesia sana es una iglesia que se pone de acuerdo, las cosas las tienen en común, se gozan con todo lo que hacen dentro de la iglesia, se gozan con todo lo que tienen dentro de la iglesia, se gozan, amado hermano, con todas las formas y aspectos que es en la que esa iglesia, amado hermano, vive y se desarrolla en el ambiente espiritual. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Y yo le voy a decir una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Tiene usted la oportunidad, escuche lo que le voy a decir con un oído circuncidado espiritual. Tiene usted la oportunidad que si algo usted no entiende, usted puede preguntarme que yo se lo voy a responder. Hermano, ¿por qué eso se hace así? Se hace así por esto. ¿Por qué usted dice eso? Por esto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no se lo voy a responder con mis propias palabras, se lo voy a responder a través de la escritura, a través de la palabra de Dios. Porque si yo lo digo con mis propias palabras, hermano, eso se lo lleva el viento. Eso puede ser de mi alma. Pero si lo dice la palabra, hermano, no hay para dónde. Y eso es lo que yo digo, porque es que nosotros nunca nos centramos en la palabra del Señor. El que ama los cantos viejitos tiene que saber que Dios es un Dios de renuevo. Y la Biblia dice: cantar cántico nuevo al Señor. Se han hecho cánticos nuevos para el Señor. Que no lleven el ritmo, que no lleven, amado hermano, muchas cosas que a nosotros quizás nos gustan culturalmente. Eso no quiere decir que sea malo. No sé si me doy a entender. Cuando yo le digo esto, hermano, es porque todos tenemos que estar en comunión. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros tengamos todas las cosas en común, nosotros vamos a ser una iglesia que va a tumbar las paredes que nos han dividido con otras congregaciones. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién va a contradecir la palabra? Solo aquel, amado hermano, que realmente no es de Dios. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa significa koinonía? Compañerismo. Compañerismo es amistad, es colaboración, es solidaridad. Entonces, ¿en qué perseveraba la iglesia, amado hermano, de aquel entonces, que era una iglesia sana? Hermano, perseveraba en tener todas las cosas en común. Tú tienes a Cristo, yo también. Tú tienes el Espíritu, yo también. Tú hablas lengua, yo también. Tú tienes dones, yo también. Tú cantas alabanza, yo también. Pero además, ¿qué era lo que tenía esa iglesia? Amado hermano, tenía compañerismo, tenían amistad, se colaboraban unos con otros. Amado hermanos, eran solidarios unos con otros. Que era lo que hemos venido hablando, hermano. Una iglesia, hermano, que ve pasar necesidad a su hermano y no le ayuda. Amado hermano, eso es una iglesia que la palabra del Señor dice que el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos. ¿Pero qué es comunión? Ser solidario. A ver, hermano, ¿qué necesitas? Si no le quiere dar dinero y está pasando necesidad, por ejemplo, de hambre o de salud, vamos a la farmacia, vamos a comprar tu medicamento, vamos a la despensa, vamos a ir a comprar tus alimentos. Yo te voy a invitar. Una bendición. ¿Qué más significa koinonía? Significa comunión. Comunión es estar de acuerdo en un mismo sentir, actuar en relación íntima entre el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Eso es comunión. Estar en un mismo sentir. Qué hermoso es, amado hermano, cuando vamos a ayuno. Yo sentía que debíamos de ayunar, hermano.
Yo sentí en mi corazón que lo debíamos de hacer. Estamos en un mismo sentir. Vamos a hacer esto. Mire, hermano, yo estaba pensando eso. Un mismo sentir. Pero un mismo sentir también es estar, vuelvo y repito, de acuerdo en todo lo que nosotros hacemos en casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo lo que hacemos en casa nos debe de agradar, nos debe de gustar, nos debe de deleitar en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ahora, yo quisiera que veamos cómo es que Pablo, porque Pablo escribe la mayor parte, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y en sus cartas Pablo enseña cómo esa iglesia debe tener comunión, y lo enseña a través, amado hermano, de aquella frase, unos a otros. Unos a otros. Eso es tener comunión, unos a otros. Entonces, ¿cómo lo expresa Pablo? Veámoslo en el nombre de Cristo Jesús en algunos versículos. Yo voy a ir terminando, no quiero dilatar tanto esta mañana, primero Dios. Romanos 15:5, la versión Nueva Traducción Viviente dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. En plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Dios, quien es el que provee de la paciencia y del ánimo, nos va a ayudar a vivir en armonía. ¿Cómo? Unos con otros. Yo ya le he explicado cómo es la armonía. La armonía es como agarrar ese instrumento, amado hermano, de 6 cuerdas, la guitarra o el teclado, hermano, y que todas las cuerdas, aunque son diferentes una de otra, estamos hablando que, amado hermano, una guitarra tiene por lo menos 5 notas diferentes: mi, si, sol, re, la, y volvemos a un mi en octava. Aunque tiene esas notas diferentes, amado hermano, con ellas, cuando esas notas se combinan, forman acordes, amado hermano, para formar armonía. Que todo suene, aunque diferente, pero suene, hermano, de tal manera que hay una, gloria a Dios, melodía saliendo de ese acorde. Entonces la iglesia debe estar, aunque somos unos diferentes de otros, eso no impide que nosotros tengamos armonía. Eso no impide, amado hermano, que nosotros podamos estar juntos y en armonía, gloria a Dios, para poder sacar una melodía al cielo entre todos. Cuando la iglesia está en armonía, hermano, expresa música delante del Señor, expresa alabanza delante del Señor. Por eso es que Pablo también dice que hablemos entre nosotros con himnos, con cantos, con alabanza, pero también que lo hagamos con doctrina. Búsquelo y se va a dar cuenta. ¿Por qué tenemos armonía? Ahora veamos otro rápidamente en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 12:10. Ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Entonces miren, aquí hay 2 cosas importantes, que es vivir en comunión. Número 1, tenerse cariño uno a otro. ¿Usted le tiene cariño al hermano que está en la par suya? Lo ama. Sufre cuando él sufre, se alegra cuando él se alegra. Cuando una iglesia, amado hermano, muestra ese cariño, es una iglesia que está sana. Pero no solo eso, sino que la Biblia dice que se respeten unos a otros. El respeto debe ser mutuo. ¿Cuántos alaban a Dios?
Qué importante entonces es tener comunión. Qué importante es que la iglesia persevere en comunión. Gloria a Dios. Que sea una iglesia que tenga las cosas en común, que tenga compañerismo y que tenga, gloria a Dios, esa, amado hermano, gloria a Dios, esa armonía entre ellos. Dios le agrada que nos respetemos. Dios le agrada que tengamos cariño. Hermano, cuando veo, hermano, aquellos hermanos llevando, hermano, un papayón así como que le vamos a dar a toda la cuadra, hermano, papaya. Y yo digo, gloria a Dios, hermano. Ese cariño, esa demostración de amor, esa demostración de que somos hermanos en Cristo Jesús. Yo creo que eso se debería hacer siempre, fíjese, unos a otros, ¿verdad? Hermano, mire, fíjese que no sé, mire, cociné aquí un arroz, hermano, mire, no sé, chino, a la valenciana, no sé cómo. Mire, aquí le traigo una tacita, pruébelo. Ay, hermano, ¿cómo se siente uno? Se siente bendecido, hermano. ¿Sí o no? Cariño y respeto. Bueno, pasemos a la otra rápidamente. Romanos 12:16 dice: vivan en paz y en armonías unos a otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que, amado hermano, la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que ellos, sino sean amistosos. Vivan en paz. ¿Qué es vivir en paz? Es no meterme en conflicto. Es no vivir en peleas. Hermano, qué difícil vivir en peleas, vivir, amado hermano, en reguñándonos unos a otros. Por eso es que yo le decía, amado hermano, mire, usted tiene la oportunidad. Yo recuerdo que allá en la iglesia, amado hermano, que pastoreamos, yo recuerdo que había muchas, le he contado yo que había muchas distinciones, muchas, hermanos, diferencias. Y con el tiempo ellos se fueron dando cuenta que esas diferencias, que, amado hermano, que se miraban según ellos diferencias, no eran diferencias, que era lo que nos iba a ayudar a crecer espiritualmente. Entonces muchas veces, amado hermano, no estamos en paz ni con nosotros mismos ni con los demás. Y estamos en un conflicto, aunque no lo expresamos con palabras, amado hermano, ofensivas, o con palabras groseras, o con palabras, hermano, indirectas. Lo expresamos, amado hermano, aunque no lo expresamos, perdón, lo tenemos allá adentro. Y eso, hermano, nos está acabando nuestra tranquilidad. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús, hermano, de veras, si nosotros en algún momento tenemos una molestia, debemos de sacarlo. Hermano, yo estoy molesto por esto, porque quizá no lo he entendido, no lo he comprendido, no sé. No sé, estar en la razón, no estar en la razón. ¿Se recuerda lo que dijimos de la iglesia, hermano, que estaba allá, gloria a Dios, en Berea? Dice que ellos eran de mente abierta para poder escuchar la palabra que Pablo predicaba. ¿Y sabe qué me llama la atención? Porque la palabra, lo que Pablo predicaba, no todos lo recibían. Es más, hasta el día de hoy, los judíos no reciben la palabra de Pablo. Ellos dicen que Pablo, amado hermano, los traicionó y se metió con esa secta de los cristianos. Y entonces ellos no lo reciben. Y hay iglesias que no reciben la palabra de Pablo. Estaré pensando que reciban, amado hermano, la predicación mía. No, hermano. Algunos no la van a recibir. Algunos van a decir que son argumentos que no tienen validez, o otros van a decir que no está interpretado. Hermano, mire, yo sé lo que se da entre predicadores, pero ¿sabe qué dice la Biblia? No se crea mejor ni más sabio que ellos. Mejor seamos humildes. ¿Verdad que dijo un gran pensador? Yo solo sé que no sé nada, dijo.
Queriendo, ¿sabe qué, hermano? Queriendo estar en paz. No entrar en discusiones necias, tontas, que muchas veces no llegan absolutamente a nada, porque, amado hermano, las dos partes no se ponen de acuerdo. Pero en el caso de nosotros debemos de vivir en paz y debemos de ponernos de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos otra rápidamente. Romanos capítulo 4, verso 13. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Esto se pone más serio, ¿Por qué razón? Porque la comunión está en no estarnos criticando unos a otros. Mire, hermano, está bien que la gente de afuera a nosotros nos critique, otra iglesia a nosotros nos critique, ya ese es un problema de ellos. Si no entienden que no tienen que criticar, amado hermano, pero si dentro de la iglesia, armado, nos criticamos unos a otros, ya hay problemas, hermano. No estamos en comunión, no somos una iglesia sana. No somos entonces una iglesia sana si eso sucede. Claro que hay críticas, amado hermano, pero es que debemos de entenderlo y de pesarlo en la palabra del Señor. Porque algunos dicen que no debemos de juzgar a nadie, otros dicen que sí, la palabra dice que debemos de juzgar entre lo bueno y lo malo, etcétera. Está bien, perfecto, sí debemos de juzgar, pero debemos de juzgar, amado hermano, según la palabra del Señor, según el equilibrio de la palabra del Señor. Entonces hay una crítica que sea constructiva. Mire, hermano, esa actividad que tuvimos, fíjese que yo miré de que todavía tenemos deficiencia en tal cosa. Fíjese que los servidores no estaban haciendo bien su trabajo y yo quiero recomendarles que la próxima vez mejor hagan esto, hagan aquello. Esa es una crítica, esa es una forma de juzgar la actividad, por ejemplo, que se hizo de una manera, amado hermano, sabia, de una manera correcta, porque lo que queremos es avanzar. Pero si usted sale de esa puerta, qué barbaridad, cómo se hizo eso, qué horrible, no, es que yo lo hubiera hecho mejor, o es que tal cosa, o es que yo lo dije que eso no tenía que ser así, entonces ya usted está criticando. No critique cómo vienen los demás. Déjelos si se bañaron o no. Déjelos si se echaron desodorante o no, si se echaron perfume o no. Pero hay gente que, hermano, critica cualquier cosa dentro de la iglesia. Y eso no es tener comunión. ¿Cuántos alaban a Dios? Veamos estos últimos versículos. Romanos 15, 14 dice: hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad, ojalá así sea, y tienen todo el conocimiento necesario, ojalá así sea, y estemos aprendiendo para poder enseñarse unos a otros. Entonces, ¿qué debe ser una iglesia sana? Una iglesia que esté en comunión. Enseñarse unos a otros. ¿Por qué? Porque tienen en común la misma enseñanza, la misma doctrina, y se pueden enseñar unos a otros. Es una iglesia sana. Veamos este último versículo. Romanos 16, 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Verdad que eso no se practica dentro de las iglesias? Y mire lo que dice: saludos de todas las iglesias de Cristo. O sea, Pablo dice: salúdense con un beso santo, porque esa es la forma que se saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces habían iglesias que se saludaban con un beso, aún los varones se saludaban con un beso. Claro, en nuestra, amado hermano, sociedad llena de prejuicios y llena de problemas, de situaciones, amado hermano, de índole sexual, hermano, no se puede muchas veces, porque ya se da a una situación más allá. Pero, amado hermano, mire, eso es un ataque del enemigo. Ese es un ataque del enemigo, amado hermano. Claro, ahora también por la enfermedad, ¿verdad? Esta que, amado hermano, pues pasó la humanidad.
Y algunos dicen que la sigue pasando, pero ya no se ve claro eso. También, hermano, muchos se retiraron de abrazarse, muchos, hermano, uno solo con el codo así, como que no podían darse la mano y echarse alcohol. Qué horrible, hermano, se puso la situación. Pero ¿sabe qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros, tal vez no nos vamos no nos vamos a besar, ¿verdad? Por las situaciones que le digo, pero ¿sabe qué? Qué bueno es, amado hermano, que un abrazo de hermanos. Claro, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿verdad? Para no dar que hablar. Pero qué bonito que las hermanas, hermanos, abrazo los hermanos. Dios te bendiga, amado hermano. Qué hermoso, hermano, eso. Termino y solo les voy a poner las dos últimas características que tal vez las vamos a estar estudiando más adelante. Gloria a Dios. Y es que una iglesia saludable es una iglesia que persevera en la oración. Y una iglesia saludable es una iglesia que persevera en ganar almas para Cristo. Entonces son dos cosas más que vamos a ver más adelante. Si una iglesia persevera en congregarse, persevera en la comunión, amado hermano, persevera en la oración, persevera en congregarse, persevera en la palabra, persevera en ganar almas, es una iglesia que podemos decir que es una iglesia sana, saludable en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecirlo esta mañana. Rápidamente, claro que estos temas los vamos desarrollando en diferentes ángulos, amado hermano, día tras día, porque debemos en el nombre de Jesús crecer. Esto nos ayuda en nuestra formación espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos a ti, Señor, la gloria, la honra, Señor, y la alabanza. Padre celestial, gracias por darnos estas palabras de una manera sencilla, Señor amado, pero que podemos, Dios mío, entender el propósito que siempre has tenido para tu iglesia, Señor. Que sea una iglesia saludable, sin manchas, sin arrugas. Padre, que sea santa y que sea perfecta para la gloria tuya, Señor. Yo ruego, Señor, que a través de tu palabra, Señor amado, hagas, Señor, esto, que la palabra sea el instrumento, Señor amado, a través del Espíritu, mi Dios, que transforme, Señor, en el nombre de Jesús nuestras vidas, que derrumbe aquellos muros culturales, aquellos muros, Padre celestial, de costumbres, Dios mío, de ideologías, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que nos bendigas, mi Dios amado, de tal manera que tu iglesia llegue a ser sana, saludable delante de ti en el nombre de Jesús. Padre celestial, lista, preparada, Señor, para su encuentro contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendigo a mis hermanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tome el control de sus vidas. Tome el control, Dios mío santo, en el nombre de Cristo Jesús. De tal manera, Señor amado, que podamos ser más que bendecidos en este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta iglesia Getsemaní, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y bendice esta palabra que va a ser, Dios mío, seguramente predicada y oída por muchos en muchos lugares en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra te pertenecen en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso